Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Cuántos? Yo sé que tenía pensado hacer esta pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos tuvimos una semana pesada, difícil? Yo la tuve. En casa, la enfermedad, ¿no? Desde el lunes. Un poco enfermos, presiones en el trabajo, ¿sí? Y con eso tienes para tener una semana pesada, ¿no? La responsabilidad además de traer el mensaje el día de hoy. Pero eso, el poder hacer el mensaje, preparar el mensaje, el poder venir aquí, es una evidencia de la obra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Así que podemos tener una mala semana, no nos salieron las cosas como quisiéramos, pero el Señor da la gracia para poder estar aquí, para preparar un mensaje, ¿sí? Y todo el mérito es de Él. Amén. Pero por supuesto tenemos que estar dispuestos. Amén. Bien, pues continuamos con la serie que empezó nuestro hermano Bogdan la semana pasada, de un verdadero avivamiento. Y el tema de hoy es el tema número 2, que es un avivamiento personal. ¿Qué le parece si oramos antes de comenzar? Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Señor, como lo comentaba hace un momento, probablemente no hayamos tenido una buena semana. Pues el trabajo, Señor, la salud, diferentes compromisos, Dios, a veces nos desaniman, nos enojamos, Señor, seguramente, nos desesperamos, nos sentimos angustiados, desesperados, Señor, pero estamos aquí hoy, Señor, delante de ti, sabiendo que es tu gracia la que nos sostiene, que es tu misericordia, que es tu diestra de poder que nos mantiene, Señor. Y en esta tarde queremos ponernos delante de ti, reconociendo, Señor, tu poderío, tu majestad, y queremos, Señor, escuchar lo que tú tienes para esta tarde, para nosotros, Dios. Porque tu palabra va a ser expuesta, va a ser hablada, Dios, y queremos poner atención, Señor. Muchas gracias. Y ayúdame a mí también, Dios, a poder de hablar el mensaje de una manera que mis hermanos puedan entenderlo, Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, nuestro hermano Bogdan nos dio el primer tema que nos introduce a esta serie que estamos llevando, ¿no? Es una serie corta, pero no porque sea cortito quiere decir que es menos importante, ¿no? Es de gran utilidad. Y nuestro hermano Bogdan la semana pasada nos explicaba de manera, creo yo, muy precisa, ya que vimos desde el significado de la palabra avivamiento, ¿sí? Lo que los estudiosos dicen acerca de la palabra avivamiento, que no viene como tal en la Biblia, pero sí hay una referencia en diferentes pasajes a ello en las Escrituras. ¿Cuál debería ser el verdadero resultado de un movimiento orquestado por Dios? Y se nos decía también una definición que quiero traer nuevamente a mención, y es la siguiente. Es la misma definición que nos compartió Bogdan la semana pasada, pero quiero ponerla otra vez aquí sobre la mesa. Y ese avivamiento puede definirse como un despertar espiritual iniciado por el Espíritu Santo que, número 1, restaura como un despertar espiritual iniciado por el Espíritu Santo. Restaura en la iglesia la conciencia de la santidad y el amor a Dios y su palabra. Número 2, revitaliza la comprensión de lo que el amor y obediencia a Dios realmente significa. La iglesia que experimenta avivamiento es guiada a una intensa reflexión de los temas centrales de la fe, arrepentimiento y renovación, y a una comprensión más amplia de las dimensiones del discipulado. Veremos precisamente esto que acabamos de comentar, que el propósito de todo mover orquestado por el Señor mismo es que reciba gloria, que su nombre sea conocido, que nos volvamos a Él, que haya arrepentimiento y que seamos obedientes. Eso tiene que haber como consecuencia de una relación, de una intimidad con el Señor, no solamente bonitos sentimientos, sensaciones o experiencias. Bien,
el diccionario bíblico, como ya lo mencioné hace un momento, la palabra avivamiento en las escrituras no viene como tal, pero sí nos encontramos la palabra avivar, que está relacionada con el fuego. O sea, avivar quiere decir hacer algo, animarlo para que caliente o para que brille más, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos prendiendo el fuego para la carne asada, ¿qué le hacemos para avivar el fuego? Pues le soplamos, ¿no? Algo le ponemos para que se avive, ¿sí? Echamos aire, lo animamos, lo estimulamos para que prenda más, para que agarre lumbre y se encienda. ¿Ven? El día de hoy veremos aspectos de un avivamiento personal que creo que son importantes a considerar, aspectos en los cuales el Señor quiere obrar en nuestras vidas y necesitamos con urgencia atender aquello que el Señor quiere obrar y que quiere tratar en nuestra vida, que quiere avivar, que quiere estimularnos, hacer algo en nuestra vida y no pasar años en iglesia y quedarnos atorados en donde mismo por 5, 10, 15, 20 años. ¿Sí? ¿Cree usted que esto pasa? ¿Sí? Que hay creyentes que se quedan atorados por donde mismo y nomás no hay un avance. Lamentablemente los hay y tristemente más de los que debería de haber. Es una realidad. ¿Sí? El Señor no quiere esto, hermanos. Él desea que avancemos en el conocimiento suyo, que crezcamos en intimidad, en comunión con Él. Ya lo hemos dicho y es importante repetirlo. El Señor quiere que lo conozcamos, quiere que nos relacionemos con Él. Y si esta verdad no es suficiente para motivarnos a avivar nuestra relación con Él, nuestra lectura bíblica, nuestros tiempos de oración, híjole, pues no sé qué más pudiera hacerlo. Y lo vamos a ver. Ok, y necesariamente tenemos que mencionar, en primer lugar, que el creyente debe tomar responsabilidad por el avivamiento personal. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya llegó? También ya se lo sabe, ¿no? Seguramente. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Déjale un poco de contexto. El apóstol Pablo le estaba dando una serie de indicaciones a su discípulo Timoteo, a alguien que amaba mucho. De hecho, le dice hijo amado o hijo muy querido. Pablo se estaba despidiendo de Timoteo en estas cartas, que son consideradas como cartas pastorales por los temas que trata el apóstol Pablo. Y Pablo, en el contexto, está hablando de, versículos atrás, está hablando de la fidelidad que debe de haber al mensaje de las buenas nuevas, al mensaje de salvación. Versículos anteriores a este, Pablo está dando gracias por la vida de Timoteo, está dando gracias porque su abuela Loida y su madre Eunice le habían enseñado desde pequeño en las escrituras. Y quiero ir un paréntesis. No menciona al padre de Timoteo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, no lo dice. Pero padres, varones, necesitamos hablarles el evangelio a nuestros hijos. ¿Sí? No es responsabilidad. Tienen su parte los maestros en la dominical cuando vienen aquí los domingos. Pero la responsabilidad principal es de nosotros. ¿Amén, padres? Ok, cierro paréntesis. Entonces Pablo está hablando del amor que tiene por Timoteo y las gracias que da por él. Y después viene el versículo 6, ¿no? Esto que les comenté viene un poquito antes. Y aquí el versículo 6 que ya leímos, donde le aconseja, le recuerda, le invita a reflexionar, a traer a memoria el don de Dios que está en él. Ahora, ¿de quién es el don? Es de Dios. Él se lo dio. ¿Pero en quién está? En Timoteo. El don dado por Dios está en él.
Y la palabra avives, cuando le dice Pablo que avive el fuego del don de Dios, viene del griego anasopurein. No lo escribo porque está medio difícil. De anasopureo, viejo compuesto doble, isopurón, que quiere decir carbón al vivo. De aná, que quiere decir de nuevo, vida, pur, fuego. ¿Sí? Luego los fuelles para avivar el fuego, reavivar, agitar hasta la llama, mantener encendido vivamente. ¿Esto qué es? Es una acción continua, es una acción presente. ¿Sí? Solamente aquí aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Pablo le está diciendo, responde al llamado de Dios, responde al llamado que Dios te ha hecho. Aférrate a la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y en el siguiente versículo, Pablo le dice, ¿qué es lo que sí hemos recibido de parte de Dios? Vamos al versículo 7 de 2 Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Pablo le está diciendo que se aferre a lo que Dios lo ha llamado a hacer en su vida. Y le está diciendo cuáles son los recursos que obtenemos de Dios, que es valentía, confianza, que es contrario a cobardía, poder, que es lo contrario a debilidad, amor, que es lo contrario a la amargura, al enojo, y dominio propio, que es lo contrario de carnalidad. Y hay algo interesante. Los dones y el llamado vienen por voluntad de Dios, no por nosotros, no porque así lo hayamos decidido nosotros. Ya esto lo hemos estado viendo en el estudio a los Corintios, ¿sí? Cuando comenzamos a estudiar la carta y en varios pasajes, en varios capítulos, el apóstol Pablo comienza diciendo que él es apóstol. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, ¿sí? ¿Sí recuerda? Así empieza sus mensajes Pablo. Yo soy apóstol por la gracia de Dios. Es algo que Dios lo llamó a hacer. Por su misericordia, por un llamado que Él hizo. Entonces, quien nos llama, hermanos, es Él, el Señor. Pero, y aquí si hay un pero que valga, la responsabilidad de trabajar, de accionar, de continuar, de avivar ese llamado, de avivar ese don, esa dádiva dada por el Señor, es nuestra. ¿Sí? Timoteo probablemente había estado pasando un tiempo de vergüenza, de temor, de debilidad, de desánimo. Pero Pablo le dice que puede echar mano del Espíritu de Dios para salir adelante, ¿sí? Como lo acabamos de leer en el versículo 7. Una vez más, aunque recibimos un llamado, un don de Dios, somos responsables de avivarlo, de trabajar en él. Y Él nos da la gracia para hacerlo. Así que poder, amor, control, dominio propio son cosas que vienen a nuestra vida cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios. Porque según Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahora, ¿quién o qué dirige nuestra vida, hermanos? ¿Nuestros impulsos? ¿Nuestros temores? ¿Nuestras emociones? ¿Nuestros rencores? ¿Nuestros corajes? ¿Nuestros orgullos? ¿O una persona igual de imperfecta y pecadora que usted y que yo? ¿Qué lo guía? ¿Sí? Ahora, hablando del tema, un poquito del tema de los hijos, con esto no quiero decir que los hijos que aún viven en casa no sean obedientes a los padres, ¿eh? Nada de que no tienes por qué decirme qué hacer, que sea el Señor que me hable, ¿sí? No, eso no cabe. El Señor nos va a usar los padres para hablarnos y para estorbarnos de cometer pecados y tonterías, aunque ahorita no lo veamos. Pero es otro tema, ¿sí? Que vamos a tratar en la siguiente serie, ¿sí?
La pregunta es la misma. ¿Qué o quién nos gobierna? Y necesitamos responder con toda sinceridad, hermanos, porque el Señor sabe la respuesta de todo eso. A Él no lo podemos engañar. Él sabe qué o quién nos gobierna. Un punto a considerar aquí es que la enseñanza de la palabra de Dios, por medio de la abuela de Timoteo y de su madre, habían rendido fruto, que era que Timoteo conociera y estuviera sirviéndole. Ahora, el hecho de que nuestros hijos tengan padres creyentes no es una garantía de que nuestros hijos lo sean. Ellos en su momento tomarán decisiones, pero la responsabilidad de mostrarles la palabra es nuestra. Pero no solamente, hermanos, es leerles la palabra o contar las historias bíblicas, sino que vean un ejemplo en casa de nuestro caminar con el Señor. Que vean en nosotros verdaderos hijos de Dios. Porque lamentablemente es así. Enseñar la palabra de Dios, pero con nuestro diario vivir echar por la borda lo que dijimos. Y los hijos, hermanos, se dan cuenta. No son tontos. Son niños, son jóvenes, pero no tontos. Pablo dijo de Loida y de Eunice que ellas tenían una fe no fingida, o sea, una fe sincera. ¿Y cómo sabía esto Pablo? Bueno, porque era evidente en ellas. ¿Podrá el Señor encontrar en nosotros fe sincera? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el avivamiento personal? Que el hecho de accionar, de estar de continuo, de avivar lo que el Señor ha puesto en nosotros, nos lleva a mantener una fe genuina, una fe no fingida, que será de bendición para los que, en primer lugar, están en casa y también con mis hermanos. Pero esto quiere decir, hermanos, un esfuerzo, una dedicación, un tiempo. No es de la noche a la mañana, es un trabajo de todos los días. Tal vez el domingo es el sea más fácil porque viene a la iglesia, ¿no? O los miércoles. Pero ¿y el lunes, martes, jueves, viernes, sábado? En el caso de nosotros que tenemos actividades estos 2 días, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:19, se lo leo, no vaya para allá, que dice, no apaguéis el espíritu, ¿sí? No apaguéis el espíritu. Encontramos también la figura del fuego acerca del Espíritu Santo en relación de avivar. Y en 1 Tesalonicenses, el contexto del que está hablando el apóstol Pablo, cuando hace mención de esto, se está refiriendo a una acción constante de lo está diciendo de una forma imperativa, lo cual indica una acción constante del Espíritu que en ningún momento debe de ser estorbada o impedida. Y aquí el accionar del Espíritu Santo les estaba diciendo que debían de tener paz entre ellos, de sostener a los débiles, no devolver a nadie mal por mal, siempre tener gozo, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, no menospreciar las profecías o la exhortación o la palabra de Dios. Dentro de todo esto, Pablo les está diciendo que no deben de apagar el espíritu, porque había quienes se oponían a ello. Se oponían al mover del espíritu a lo que querían hacer. Hermanos, ¿qué cosas están impidiendo que el Señor obre en nuestras vidas? En primer lugar, el pecado. ¿Sí? Si estamos viviendo en pecado, el Señor no puede obrar en nuestra vida si no nos arrepentimos. ¿Qué otra cosa puede impedir que el Señor obre en nuestras vidas? ¿Indiferencia? Tal vez no le interese que el Señor haga crecer su obra en usted. Y esto debería preocuparle. Porque si no tiene un interés en ello, es porque probablemente no es hijo de Dios. Porque qué incongruente sería el no anhelar una relación con aquel que lo dio todo por usted y por mí. No desear su presencia. De no inquirir en su palabra. Si no tenemos estos deseos, analice qué deseos sí tiene y tomemos cartas en el asunto, porque probablemente nuestro espíritu no está en sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Qué otra cosa le puede impedir el obrar de Dios? ¿Apatía?
Tal vez le da flojera a las cosas espirituales. De igual manera le animo a revisar su fe, porque como diría el pastor Raúl, tal vez cree que cree, pero sus afectos e intereses están en algo o alguien más que no es Dios. ¿Sí? No me interesa. ¿Sí? Cuidado con eso. Una vez más, ¿qué está impidiendo que nuestro corazón sea avivado, hermanos? El Señor está dispuesto, pero la responsabilidad es de nosotros. Algunos en la iglesia de Tesalónica estaban tratando de apagar el fuego del Espíritu Santo, probablemente los dones especiales del Espíritu. Pero el ejercicio de estos dones debería de ser con orden y para edificación, que también eso ya lo vimos, ¿verdad? Digo, los que vienen los miércoles, sí, seguramente sabrán de lo que estamos hablando. Hoy, como en aquel entonces, hermanos, hay dos extremos acerca de los dones espirituales. O hay una fría indiferencia o un desenfreno en exceso. Y aquí es importante entrar en un tema, dentro de este mismo tema, que es un poco difícil, no de explicar, sino de dar a entender, pero espero hacerlo de la manera correcta. Y es el tema de las experiencias. O el sentir. Y es que, no sé usted, pero yo, al escuchar la palabra avivamiento, se pone uno en sentido de alerta, ¿no? A ver qué onda con eso, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué es esto? Por el abuso desmedido que ha llevado a estos movimientos. Los han habido. Los fraudes, las emociones que parecen una montaña rusa, ¿sí? Suben y bajan de manera descontrolada o muy brusca, ¿sí? Y que al final del día solo fueron emociones, experiencias, pero no tenían ningún fundamento, ninguna base sólida en la cual establecerse para que cuando vengan las dificultades, cuando se presente la tentación, se paren firme ante ello, ¿sí? Y hace aproximadamente unos 10 años, un poco más, no sé si recuerde que se puso de moda el avivamiento. Avivamiento por aquí, avivamiento por allá, por acullá. Avivamiento por todos lados. Y ese movimiento se puso de moda, pues también aquí en nuestra ciudad. No sé si recuerda, hace unos varios años, campañas, y Ven por tu milagro, y en las canchas, ¿no? En los Jorge Campos. Se puso muy de moda ese movimiento. Bueno, pero también había iglesias que supuestamente eran las avivadas. Y recuerdo en particular unos jóvenes, unos muy jóvenes por cierto, algunos otros de mi edad, que para ellos el decir avivamiento o el estar en avivamiento era sentir cosas, era gritar, era reírse de manera descontrolada, tirarse al suelo a reír o simplemente tirarse, brincar, hacer movimientos muy bruscos, etc. Bueno, usted se imaginará, ¿no? A lo mejor llegó a ir a una reunión de esas. El asunto es que a la vuelta de los años, los que andaban bien metidos en ese asunto el día de hoy, están completamente alejados del Señor. Uno de ellos, homosexual. Una más metida hasta el tronco con el movimiento feminista y proaborto. Otro en vicios. Otros más alejados del Señor, viviendo vidas, si no escandalosamente, socialmente hablando, pero vidas que nada que ver con aquello que desean sentir o creer. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen un fundamento sólido en sus vidas. Porque no tenían bases sólidas. Porque con solo sentir les era suficiente vivir de experiencias, vivir de emociones, dirigir su vida por ello, y no por el Espíritu de Dios. Hermanos, el hecho de buscar solo experiencias, sentimientos o emociones y carente de un fundamento sólido en la palabra de Dios, no da ningún fruto en el Señor. Solo quedan ahí, en ese momento, en esa experiencia.
De manera lamentable lo digo, la mayoría de los que estaban ahí ahora no están en las iglesias. Al contrario, no solamente están alejados, sino que viven como si nunca hubieran vivido aquello que una vez sintieron y que solamente decían y decían que solamente amaban la presencia de Dios. Sí. Les quiero dar un ejemplo más de que no se puede vivir de experiencias y sensaciones, donde si no hay un fundamento sólido no tiene que ver con un avivamiento, pero que sí es algo muy emocionante. Mi esposa Sidelin, cuando tenía entre 19 y 20 años, fue a un país, a Medio Oriente, a llevar Biblias, ¿sí? Biblias de contrabando, es decir, pues traficaban Biblias, ¿sí? En aquel país. Por cuestiones de seguridad, hasta un tiempo, no se puede decir el nombre del país. Ahorita ya lo hacen, creo que de una manera más relajada, pero pues igual, ¿no? Pues el Medio Oriente. Y allá la religión, pues es la musulmana, ¿sí? Y está prohibido cualquier otro tipo de mensaje contrario al mensaje musulmán. Bueno, el asunto es que es un viaje pero muy chido, ¿no? Muy padre. Pero peligroso también. ¿Por qué? Porque si te agarran con las Biblias, te meten a la cárcel, ¿sí? Que de hecho ha sucedido. O sea, no sé cuántos viajes han hecho, han sido 40, 50 viajes, y ya han pasado, ¿no? Que han agarrado a los muchachos y los meten a la cárcel. Pero todo el tiempo que dura este viaje, ves a Dios obrar de una manera tan increíble. Hay cientos de testimonios de cómo Dios obró de manera sobrenatural, que de verdad, hermanos, no puedes explicar cómo sucedió tal o cual cosa. Como una confusión entre los guardias, al entrar al momento de entrar al aeropuerto, o sea, se confunden y es no, pues pásenle ya, o sea, algo pasa que los dejaban pasar, o también los dejaban pasar sin revisar mochilas, ¿sí? Cuando la revisión del equipaje es muy cuidadoso, porque como es un país que no está muy abierto al resto del mundo, eran muy cuidadosos en eso. Pero pues bueno, los dejaban pasar, ¿no? Pues pásenle. ¿Sí? O una vez, dice una persona de seguridad, estaba revisando las maletas, dicen que metió la mano y sintió como si alguien por dentro le sacara la mano. Y se quedó extrañada la persona y volvió a meter la mano donde estaban las Biblias y le volvieron a sacar la mano. Y que el guardia como que se quedó extrañado y les dijo, no, pues ya pásenle, o sea, se confundió y pues pásenle. Y como esas otras tantas, ¿no? Pero quiero platicar una que le pasó a mi esposa. Uno de los días que estaban ahí, el encargado les dice, no, pues vayan al centro de la ciudad, conozcan la cultura, cómo viven, etcétera, pero pues vayan orando, ¿no? Entonces, mi esposa iba con Marisol, pues, algunos lo ubican, ¿no? La hermana de San José. Entran a un café y pues ellas traen velo, ¿no? Porque por regla, aunque seas turista, pues tienes que traer tu velo. Si bien es cierto, no todo el vestido largo, pero tienes que traer un velo. Entonces, entran al café, piden sus bebidas, se van a sentarse a la mesa, y la persona que va a llevar las bebidas, una mujer, pues les lleva las bebidas, y en eso pues se les queda viendo y como que la señala así y apunta hacia arriba. Y ellas, Sidelini y Marisol, y me hizo una palabra a la señora, y ellas entienden que les dice Jesús, o sea, en forma de pregunta. Y pues Sidelini y Marisol, pues, ¿cómo ver que se pusieron? O sea, ¿cómo? ¿No? Y pues empiezan a mirar a todos lados porque el solo hecho de mencionar la palabra Jesús las podía meter en problemas. Sí. Y ya ellos dijeron, pues sí, o sea, dijeron que sí. Entonces esta persona empieza a llorar, toma sus manos, lloran juntas. ¿Sí se da cuenta de
de lo que Dios hizo, obró. Alguien del otro lado del mundo fue a su país, ¿sí? Y en un lugar de trabajo envía a esas personas. ¿Sí? Entonces, posterior a ello, van por un libro y una Biblia y se le entregan a alguien que probablemente no tenía una Biblia en su casa porque estaba prohibido tener una. Hermanos, ¿qué sintieron en su corazón al escuchar esto que les acabo de decir? ¿Se emocionó? ¿Se agitó su corazón? ¿Quiso salir de aquí e ir a repartir Biblias en Medio Oriente? ¿O de perdida ponerse a leer su Biblia? Ahora, ¿cuál es el punto de todo eso que les platico? Que como lo que vivieron Cielín y Marisol, hubo otras muchas más experiencias como esas que le pasaron a personas que iban en ese viaje y de otros viajes que se hicieron. Pero ¿sabe qué? Muchos de ellos ya no están en el Señor. Uno de ellos se suicidó. Una persona que Cielín conoce ha ido 3 veces a esos viajes y en la actualidad esa persona está completamente alejada del Señor. Para muchos fue un viaje emocionante, sí, donde vieron a Dios manifestarse, definitivamente. Pero para ellos solamente fue una bonita, hermosa, gloriosa experiencia. Pero no tienen ningún sustento sólido de la palabra de Dios en sus vidas. Pero, ¿está mal ese tipo de experiencias? No, claro que no. El asunto es cuando nos quedamos ahí, que solamente queremos sentir, que solo queremos emociones y emociones y emociones. Y si no siento algo es que no pasó nada. Si no siento algo es que Dios no está ahí. Si no siento, no avanzo. Si no siento, entonces no se avivó nada a mi corazón. No se avivó mi comunión con Dios. Sí. Por favor, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, un poquito más para que veo varias hojas, escucho hojas hojeándose. Primero de Reyes 19, 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Los 3 elementos que se mencionan aquí, hermanos, un poderoso viento, un terremoto y el fuego, son citados como heraldos o mensajeros de Dios en otras partes de la palabra. Pero nada descubre a Dios perfectamente como la calma que pasa después de la tormenta. Muchas interpretaciones que se han dado a este extraño pasaje, pero la única explicación satisfactoria es que Dios quería mostrarle a Elías que no debía esperar constantes milagros del poder divino para vencer el mal, sino que debía continuar con el trabajo sencillo de cada día, que es el fruto de la paciencia y la fe. No con violencia, sino con suavidad. Es como la gota de agua orada a la peña.
Si pone una gota de agua cayendo muy lentamente en una piedra por un tiempo de minutos u horas, ¿qué le va a pasar a la piedra? Nada, ¿no? No le pasa nada. Pero si deja usted gotear agua en una piedra durante años, ¿qué cree que va a pasar? La va a romper. ¿Sí? Unas gotas de agua, insignificantes, pequeñas, sin peso, podrán romper una roca sólida, una roca dura. La constancia, hermanos, de nuestra comunión con el Señor es lo que verdaderamente va a avivar nuestro corazón. Recordemos la definición de avivamiento que nos compartía la semana pasada Bogdan. Es un despertar espiritual iniciado por el Espíritu Santo que restaura en la iglesia la conciencia de la santidad y el amor a Dios y su palabra. Voltear a ver la palabra de Dios es el propósito. Hermanos, una vez más, las experiencias sin un fundamento sólido de la palabra no tienen soporte, solo quedan ahí, una bonita experiencia. Cuando el Señor quiere que vivamos el corazón, no se refiere solamente a experiencias, que también las hay, claro que las hay, porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, ahí están, pero va mucho más allá de eso. Es darle respuestas a Dios, obedecer a Dios, andar en integridad, amar a la iglesia, servir a los hermanos, aferrarnos al llamado de Dios a nuestras vidas, avivando lo que Él ya nos habló, permaneciendo en Él. Esa es la evidencia de avivar el corazón. Y regresando a 2 de Timoteo 1:6, Pablo motivó a Timoteo a perseverar en aquello que ya se le había dicho. Ahora, si Pablo le estaba motivando, exhortando a Timoteo a esto, es porque sabía que vienen momentos en la vida en que lejos de estar avivados, estamos completamente apagados. O una flamita muy bajita. Parece que le echaron agua o tierra a nuestro corazón, ¿no? Porque se apaga. Sabemos, hermanos, que hay momentos en la vida en que se nos presentan dificultades, problemas, que nos hacen difícil mantener esa llama en nuestro corazón, ese ardor que te consume de amor por Dios, por temor de Él, de vivir consagrado a Él. Y la carta de Timoteo enseña que la verdad no es solamente algo en lo que se cree, sino también un camino a seguir. Todos los días, hermanos, todos los días, es de todos los días. Sé que puedo ser muy reiterativo en esto, o sonar enfadoso, pero el caminar con Cristo es un trabajo de todos los días. Repito, tal vez se le haga más fácil un miércoles o un domingo, pero y el lunes que no viene a la iglesia, el martes, jueves, viernes. Vamos por favor a Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1. Ya tuvimos una serie de este pasaje, pero veo importante volver a recordarla. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, dijeron, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezca en su amor. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer? Bueno, si no las contó, aparece 9 veces la palabra permanecer. Y la palabra que se usa para permanecer viene del griego meno. No es de como que, oye, ¿qué onda con esto? Ah, meno. No. Meno con acento en la E. ¿Qué significa? Significa morar, durar, perdurable, permanentemente, perseverar, persistir, retener y vivir. ¿Cuál de todas esas palabras lo golpea más? Y la pregunta es, ¿moramos en Jesús? ¿Perduramos en Jesús? ¿Estamos permanentemente en Jesús? ¿Perseveramos en Jesús? ¿Persistimos en Jesús? ¿Vivimos en Jesús? Aquellos que tienen un corazón avivado son aquellos que están cerca de Jesús. ¿Dónde está su corazón, hermano? Por otro lado, hermanos, servidores, podemos confundir que estamos avivados en nuestro corazón al estar involucrados en un servicio en iglesia. Pero servicio no es sinónimo de relación con Dios. Para dejarlo más claro, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2, versículo 2. Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Perdón. Los hermanos en Éfeso eran muy trabajadores, eran diligentes en el estudio de la palabra de Dios, celosos en el evangelio. No dejaban a nadie vivo. En cuanto a falsos maestros se refiere, a todos los exponían, ya que en ese tiempo hubo muchos falsos maestros que se levantaban, que decían ser incluso superiores a los apóstoles, que el Señor Jesucristo ya había establecido. Todo eso iba muy bien, ¿sí? Eran muy chambeadores, pero tenían algo, habían dejado lo más importante, el amor por el Señor. Lo habían dejado ir, lo entregaron, se despidieron de Él. ¿Por qué? Porque por los conflictos que había a causa de esos falsos maestros, habían hecho tanto daño en el pueblo de Dios que se desanimaron y su amor se enfrió. Tenían pureza doctrinal, pero su amor se había enfriado. Su corazón no estaba en llamas, no estaba avivado, no ardía de amor por el Señor. Y podemos tener muy buena enseñanza, hermanos, buenas bases, pero no podemos olvidarnos de lo primordial, el amor al Señor. ¿Por quién lo hacemos? Ahora, pudiera sonar contradictorio, tener buenos fundamentos bíblicos, buenas bases, pero el Señor los exhortó a volver a Él, porque lo habían dejado. Y eso fue lo que les dijo, ¿no? Has dejado tu primer amor, lo dejaste. Y algo que dejaste, cuando buscas algo, no, pues ¿dónde lo dejé? Pues, o sea, que lo tomaste físicamente, pusiste en un lugar y te fuiste, ¿sí? Eso es dejar. ¿Viste algo más? Dejaste tu primer amor y te fuiste en pos de ello. ¿Dónde hemos dejado nuestro primer amor? Y hermanos, la carne nunca va a querer que estemos balanceados. O nos vamos a caer de un lado del caballo, pero nomás se siente en la silla y nos vamos a querer caer del otro lado, ¿sí? Así es la carne, el enemigo. Por eso es importante permanecer en el amor del Señor, permanecer en Jesús. Por eso el Señor le dice que se arrepientan y que volvieran a las primeras obras, donde ardían en amor por el Señor y su obra, donde su corazón está avivado
por el mismo Señor. Ahora, puede que haya alguien aquí o que nos esté escuchando que todo esto que estamos diciendo no le causa el mínimo interés o no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo trae regeneración al dar vida espiritual a aquellos que están muertos en pecados, a los que están alejados de Dios, a los que son enemigos de Dios. Si no has creído en el Señor para salvación de tu alma y para perdón de tus pecados, lamentablemente estás enemistado con Dios. Si nosotros no hemos ajustado cosas a nuestra vida, hermanos, los que ya hemos creído, y no nos hemos puesto a cuentas, nuestra relación con Dios está rota. Y tenemos que tomar acción sobre de ello, porque los días son malos y necesitamos aprovechar el tiempo. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1, perdón. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué descanso, ¿no?, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿son qué? Salvos. Lamento decirle que no todos son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Solo aquellos que han reconocido, solo aquellos que lo han reconocido como Señor y Salvador. Y a veces, hermanos, los que ya tenemos tiempo en el Señor, es tan necesario recordar esto, que el Señor dio su vida por nosotros, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad, para ponernos en la relación correcta con el Señor. El Espíritu Santo produce convicción en el ser humano. En Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, sintieron una vergüenza en su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les había hablado Pedro? El Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cuál fue el resultado? Convicción de pecado. Sintieron una gran culpa, una gran vergüenza por los actos cometidos, que dijeron: ¿qué haremos? Al saberse culpables de pecado, de haber ofendido a Dios, de una u otra manera, todos lo hemos hecho, hermanos. ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Qué hago ahora? Es una pregunta sincera. No sé qué hacer, dime qué hago. Arrepentimiento es la palabra correcta. Pero el arrepentimiento no es sinónimo de remordimiento. No es me siento mal un rato y al ratito vuelvo a caer en lo mismo. Me tropecé con la misma piedra, ¿no?, dijo aquel salmista. Es un cambio de mentalidad, es un giro de 180 grados en nuestra vida. Es ir en la dirección correcta hacia Dios. Vamos por favor a Jeremías 15:19. Ya estamos entrando a la antesala del final, así que tengan paciencia. Vamos a Jeremías 15:19. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Cuando el Señor les estaba diciendo a Jeremías que se arrepintiera, era porque Jeremías había dudado de la fidelidad de Dios. ¿Cómo el profeta Jeremías? Sí, tuvo momentos difíciles. Jeremías le estaba pasando mal. Versículos atrás, se había quejado contra Dios. ¿Nos hemos quejado contra Dios, hermanos, alguna vez? No me responda. ¿Usted sabe?
Pero el Señor en su paciencia y misericordia le dice que se arrepienta y que Él lo va a restaurar y que estará delante de Él. ¿Cuántos necesitamos ser restaurados, hermanos? Demos el primer paso. Arrepintámonos del pecado que hay en nuestro corazón, de la queja, de la duda de la fidelidad de Dios. Y Él nos va a restaurar, nos pondrá en la relación correcta de nuevo con Él. Qué buen Dios tenemos, ¿no creen? Que no quiere que nos quedemos como estamos, sino que quiere que avancemos. Vamos a otro pasaje, por favor, Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios con esos convive, hermanos, los de espíritu humilde, los de corazón quebrantado. Vamos a un pasaje más, Salmo 51:1-4, por favor. Salmo 51:4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Recordemos, hermanos, lo que nos decía Bogdan la semana pasada. Previo a un avivamiento, antecede un debacle en la sociedad, en la iglesia, en la vida del creyente. Un debacle es un desastre, una ruina. Pero cuando el Espíritu de Dios aviva los corazones, lo que trae es convicción de pecado y atrae los ojos de todos a Cristo, a su mensaje, a su palabra. No sé si espiritualmente hablando su vida sienta que está en una debacle, o sea, en una ruina, en un desastre. Solo usted lo sabe. Sé que es fuerte lo que puedo estar diciendo, pero puede que eso sea una realidad en la vida de algunos. Y recuerdo una frase que escuché que tiene mucho sentido para esto, y es la siguiente: ¿sabes qué es lo bueno de tocar fondo? Que lo único que queda es subir. A lo mejor algunos saben de la saquena, pero no digan nada. Si usted siente que ya tocó fondo, si usted sabe que ese pecado que está estorbando su relación con Dios, esa mala actitud, o todo aquello que usted sabe que se interpone para que el Señor obre, que está viniendo a su cabeza en ese momento, le tengo noticias de esperanza. Lo único que queda después de haber tocado fondo es que el Señor lo quiere sacar de ahí, lo quiere levantar, lo quiere limpiar, como decía el salmista versículos atrás. Lávame, Señor, lávame más y más de mi maldad, de mis pecados. Borra mis pecados, borra mis rebeliones, porque solo a ti te he ofendido. Puede que en nuestras acciones hayamos ofendido a gente, muy seguramente, pero el primero que ofendimos fue a Dios. Y el pecado y la ofensa contra Él las toma muy en serio, porque Él no quiere que nos quedemos ahí. Por último, por favor, ¿me ayudas, Víctor, por favor? Por último, vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 14. Este ya se lo sabe también, pero lo vamos a desmenuzar, ¿sí? Dice: y escribe el ángel, al versículo 14, ¿no? De Apocalipsis 3.
Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. Primera parada. La Odisea era una ciudad próspera, una ciudad élite. En la Odisea tenían una ruta comercial privilegiada, una gran actividad manufacturera y financiera. Y tenían una escuela de medicina que para su época las que tenían escuela de medicina se consideraban de mucha más importancia, de una importancia relevante. Y otras cosas más, ¿no? Que las ponían en las ciudades top de su época, ¿sí? Eso era la Odisea. Pero la iglesia estaba en ruinas, estaba abandonada. No se hace ningún reconocimiento o elogio a esta iglesia, sino únicamente reproches por su tibieza o su ligereza. Vaya poniendo atención, por favor, para que vea dónde vamos, ¿sí? Seguimos. He aquí el amén. Si se da cuenta, está con el amén, con la letra A mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al firme, al fiel y veraz. En otros pasajes se menciona a Dios como Dios firme, como Dios veraz, y que Cristo es el sí y el amén de Dios, porque en Él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. ¿Sí? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué produce en nosotros, hermanos? Algo que tomamos y que lo queremos escupir al momento que sentimos algo. Asco, ¿verdad? Sé que suena fuerte, pero es lo que sentimos, ¿no? La tibieza de los hermanos en la Odisea producía una repulsión en el Señor, porque se mezclaban entre la gente de ahí que era totalmente ajena a Dios, ¿sí? Sígame con la idea por dónde vamos. Versículo 17 dice: pero tú dices, yo soy rico. La Odisea, hermanos, como ya lo dijimos, era una ciudad top, ¿no? ¿Sí? Era una ciudad rica, y la iglesia introdujo el orgullo de las riquezas en su vida espiritual. ¿Qué nos produce paz, hermanos? ¿Una cartera con muchos billetes? ¿Una cuenta con varios ceros? Pero ceros después del número ordinal, ¿no? Claro, porque si está del lado izquierdo, pues no vale mucho. ¿Sí? ¿Mi trabajo? ¿Qué me trae esperanza? Los hermanos de la Odisea habían puesto su esperanza en ello. Yo soy rico y me he enriquecido. Escuchen esto. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué soberbia, ¿no cree? Es decir, tengo la vida resuelta. Me va bien en el trabajo y puedo salir adelante muchos años. O, pues no voy a ser rico, pero por lo menos viviré bien de aquí a que me vaya. Pero ahora, los que no tienen esta riqueza económica, pudieran pensar, pues como ahí no aplica para mí, ¿sí? Bueno, ¿está amargado por eso? ¿Está enojado? ¿Está triste? ¿Está molesto? ¿Porque no tiene una cuenta o cartera con varios miles o millones de pesos? Eso también pudiera demostrar dónde está su confianza, en que si me va bien económicamente puedo tener paz. Sí. Recuerden, los dos lados. Continuando, dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, es decir, digno de lástima, pobre. Esa palabra pobre viene del griego tokaos, que es menesteroso, como el mendigo Lázaro, que estaba lleno de llagas allá en Lucas 16:20. Y menesteroso es mucho más bajo que pobre, pues no solo carece de bienes de fortunas, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir.
delante del Señor, hermanos, aquellos que se jactan de sus riquezas y ponen toda su confianza en ellas, para Él son pobres. Es algo muy fuerte esto que trata el Señor con la confianza en las riquezas. ¿Sí? Continuemos con la lista de linduras que el Señor les quiere decir. Ciego. Los hermanos en la Odisea se creían tener una buena vista espiritual en una ciudad famosa por sus colirios y sus prestigios oculistas, pero el Señor les hace notar que se engañan. La triste realidad es que son ciegos, pues no se percatan de su lamentable estado espiritual. Hermanos, ¿cómo está nuestro estado espiritual? ¿Tenemos todos los sentidos ejercitados? ¿O tenemos la vista tan corta y que solo vemos lo material que tenemos o lo que no tenemos? Y si no tenemos eso material, no nos produce paz. No tenemos paz. Continuamos. Y desnudo. Es una ciudad famosa también por la industria de la lana negra, por lo que podían cubrirse con costosas y vistosas vestiduras de ese tejido. El Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto sus vergüenzas. ¿Cree, hermanos, que podemos engañar al Señor? ¿Que cada una de nuestras intenciones no las conoce? ¿Que conoce cada pensamiento rosita que hay en nuestra cabeza? ¿Que esas justificaciones piadosas, entre comillas, son solamente pretextos para no accionar en cosas que ya nos ha pedido desde hace tiempo? El Señor lo sabe todo y Él no puede ser burlado. Estaban en una debacle espiritual los hermanos en la Odisea, ¿cierto? Estaban en la ruina espiritualmente hablando. Es evidente. Pero ¿sabe qué? El Señor no los dejaría ahí. 18 dice, por tanto, ese por tanto es ya te expliqué tu situación, te confronté, te expuse, te desarmé todos tus argumentos, tumbé todo lo que tenía, en todo lo que tenías puesta tu esperanza. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro de la pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y de la disciplina. Esta es la verdadera riqueza, no la del negocio mundanal. Déjele leo rápidamente Proverbios 35, dice, el Señor protege a los que en Él confían, todas sus promesas son dignas de confianza. Proverbios 35. Continuamos. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Frente a los famosos polvos frigios con los que se fabricaban en la Odisea, la pomada era para las enfermedades de los ojos. Cristo les recomienda un colirio espiritual. Y déjale explico, un colirio es una opción sencilla para cuidar los ojos, porque además de estar diseñado para refrescar o lubricar los ojos secos y cansados, también puede servir para evitar sustancias como el polvo que acaban desencadenando un problema de ojos irritados. ¿Sí? Para los ojos del corazón necesitamos un colirio espiritual, a fin de que se puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. El Señor quiere refrescar con un colirio espiritual el polvo del mundo que se nos ha metido en los ojos, hermanos. 19. Yo reprendo. Y esto es una referencia a Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos corrigen a sus hijos de la manera bíblica y no de manera corajuda y humana? Bueno, ya hablaremos de eso en la próxima serie que tengamos. Si tenemos corrección de parte del Señor, es una señal de que nos ama y que le importamos, porque no quiere dejarnos en el error, no quiere que nos quedemos atorados,
qué esperanza, ¿no cree? Continuando con el 19 dice: y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, hermanos, lo hemos escuchado muchas veces cuando alguien está evangelizando, pero el uso de este versículo en el contexto de la evangelización no es del todo preciso. Como estamos viendo en el pasaje, ¿a quién le está hablando el Señor? A la iglesia. A la iglesia le está hablando. A los que ya son suyos, no a los que no lo conocen, no a los hijos de ira. El Señor Jesús, en este versículo, se presenta como un peregrino y apela a la hospitalidad. Que la hospitalidad era una práctica tan desarrollada y practicada por los orientales, y que además quiere llegar a una amistad más sólida. La puerta es la de la iglesia, a la que se refiere el pasaje, de la que se está en la práctica excluido como Señor y Salvador, puesto que sus miembros son tibios y se sienten engreídos de su posición sin necesidad de nada. Hermanos, la invitación está hecha por el Señor Jesús. Está llamando a la puerta de nuestro corazón. Y espero de verdad que a través de este mensaje sintieran esos llamados a la puerta de su corazón. ¿Escuchó su voz? Nos está llamando. Carlos, estoy afuera. ¿Puedo pasar? Y póngale su nombre también. Y hermanos, no es como si Dios estuviera mendigando algo, o se estuviera rogando o pidiéndole un favor al ser humano para que se vuelvan a Él. No es eso. Claro que el Señor desea que se arrepientan, pero escuche, Él no va a obligar a nadie, no va a forzar a nadie, no va a abrir la puerta. Por eso, ¿qué hace? Toca. Por eso llama. ¿Sí? Si nos obligara, llegaría como cuando los policías catean una propiedad. ¿Qué hacen? Llegando tumbando puertas, llegando pateando puertas sin decir agua va, ¿no? Es más, ¿sabe que al hacer eso están incurriendo en un delito? Porque necesitan una orden de cateo para poder ingresar a la propiedad. Y el Señor no comete ningún delito. Él espera la respuesta de nosotros para que Él pase, se siente a la mesa con nosotros y comamos sus palabras. Que son aquellas que, como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O también como lo expresó el salmista en Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, ¿quiere avivar su corazón? Que su corazón esté avivado, agitado por el Señor. Abra la puerta, arrepiéntase, hable con el Señor y coma sus palabras. Que no quede en una bonita experiencia como ya lo vimos, que venga acompañada de palabra de Dios y que eso nos lleve a determinar acciones. Amén. Póngase de pie, por favor. Si el Señor le habló algo en esta tarde, eso que le habló, ore por eso y póngase a cuentas con el Señor. Y si siente que le entró por un oído y salió por el otro, pida perdón al Señor, porque es su mensaje el que fue hablado. Solamente somos mensajeros los que estamos aquí. El mensaje es Él. Señor, estamos delante de ti. Hemos sido expuestos a tu palabra, hemos sido expuestos a tu mensaje.
Nos has dicho, Señor, nos has confrontado con nuestra debacle espiritual. Algunos pudieran estar en ruinas espiritualmente hablando. Algunos otros pudieran estar pasando tiempos de dificultad, de prueba, de desánimo, lo que sea, Señor. Pero tú no quieres que nos quedemos ahí. Tú no deseas, Señor, no es tu deseo el que nos quedemos atorados por 5, 15, 20 años donde mismo y no veamos un avance y nos quedemos ahí viendo la vida pasar, Señor, y esperar la muerte. Tú no deseas eso, Señor. Nos has revelado, nos has hablado, pero también es un trabajo de nosotros, Señor, y queremos empezar poniéndonos a cuentas contigo. Pudiéramos sentir que somos víctimas de las circunstancias. Pudiéramos sentir que nos lastimaron, nos dañaron, pero la realidad es que nosotros te hemos ofendido a ti primero, Señor. Hemos cometido pecado contra ti. Y tú pides cuentas de eso, Señor. Perdónanos, Dios. Si hemos estado incurriendo en pecados, en faltas, en cosas que no te agradan, Señor, y no hemos tomado acciones de cosas que probablemente ya nos has hablado desde hace tiempo y no le hemos tomado la importancia a eso que tú nos has pedido, Señor. Y de una u otra manera, Señor, de la manera fácil o difícil, nos harás entender, Dios. Porque tú eres un Padre que ama y por lo tanto corrige. Qué descanso saber, Señor, que no nos quieres igual y que quieres que avancemos. Gracias por tu palabra, Señor. De verdad, muchas gracias por tu consejo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues deseo de verdad que el Señor les haya hablado. Repito, solamente somos los mensajeros y el Señor hace su obra. Y ya es responsabilidad de cada quien. Amén. Bien, pues nos vemos el miércoles si Dios quiere. Sí, y el próximo domingo también. Sí, están despedidos. Pueden ir por los niños, por favor. Gracias.